Hola, nos centraremos hoy en el estudio de los cambios cardiovasculares con la edad. En particular, analizaremos los cambios que ocurren en asociación con el envejecimiento. Para comenzar, me importa señalar que cambios en el sistema cardiovascular asociados con la edad ocurren en diferentes etapas de la vida y tienen diferente significado para el individuo. Así, por ejemplo, se describen cambios cardiovasculares en asociación con el crecimiento y desarrollo. Una vez alcanzadas las características propias del sujeto adulto, alcanzada la madurez, sobrevienen cambios cardiovasculares con la edad y estos cambios observados se enmarcan en lo que conocemos como envejecimiento. Si bien aún no universalmente aceptado, el envejecimiento podemos definirlo como un proceso fisiológico, universal, multifactorial, que se caracteriza por una declinación gradual de las funciones fisiológicas que ocurre a diferentes niveles, molecular, celular, tisular, de órganos, sistemas, involucrando una serie de factores y mecanismos como son el estrés mecánico o la fatiga mecánica, la disfunción metabólica, el estrés oxidativo, la inflamación, disfunción mitocondrial. En conjunto, los cambios suponen una reducción en la eficiencia de los mecanismos homeostáticos y reparadores, colocando al sujeto en una condición de mayor susceptibilidad al daño tisular y disminuyendo su capacidad de respuesta ante aumento de las demandas. En particular, a nivel cardiovascular, los cambios suponen modificaciones hemodinámicas y biomecánicas asociados a cambios estructurales y funcionales que se manifiestan como condiciones de acoplamiento ventrículo arterial no óptimas, aumento de la carga, disminución de la eficacia y eficiencia y reducción de la capacidad de respuesta cardiovascular ante aumentos de los requerimientos. Si bien en los textos de medicina y fisiología poca información se encuentra en relación al proceso de envejecimiento, el tema ha sido objeto creciente de investigación en las últimas décadas. Sin embargo, ese aumento del volumen de información, de investigación, no se ha traducido en forma directa en un aumento de nuestra comprensión del proceso de envejecimiento en el humano, particularmente porque los estudios del envejecimiento tienen algunas limitaciones o problemas específicos que dificultan, como decíamos, el avance del conocimiento. Y por otro lado, como veremos más adelante, algunos resultados han resultado controversiales. En relación a los problemas específicos a los que les hacía referencia, por ejemplo, se ha identificado que algunos trabajos han seleccionado en forma inadecuada el marcador o la variable de estudio, de manera que no han podido identificar o caracterizar adecuadamente el proceso de envejecimiento. Otros trabajos han utilizado modelos animales cuya, por ejemplo, expectativa de vida corresponde apenas al 5% de la expectativa de vida del humano, por lo que la extrapolación de la información a lo que sería el envejecimiento para el ser humano es al menos limitada. Otro aspecto a considerar es la dificultad que se encuentra en separar lo que es el proceso de envejecimiento de las enfermedades intercurrentes que son comunes en el sujeto de edad avanzada. Bien, y finalmente no existe un acuerdo, quizá relacionado con lo anterior, de las limitaciones del conocimiento que se tiene, no existe un acuerdo entre qué es lo que debemos considerar como normal en el proceso de envejecimiento y cuáles son las modificaciones que se apartan de lo esperado y por tanto deben ser consideradas como anormales o patológicas. Por otra parte, como les hacía referencia, las diferencias en los abordajes metodológicos han dado lugar a resultados controvertidos de las distintas investigaciones, limitando también el avance en el conocimiento. Entre las controversias están lo relativo a la naturaleza del cambio asociado con el envejecimiento. Cuánto es la magnitud del cambio que se espera y cuáles son las causas de los cambios que ocurren en el envejecimiento.
Así, para algunos, algunos se centran en el estudio de los cambios explicados por el proceso de inflamación, otros por los cambios a nivel genético y otros hablan de cambios desde el punto de vista de la ingeniería de los materiales y las modificaciones en términos de fatiga de materiales. Y esta es una de las líneas que vamos a analizar ahora. En relación con lo que les decía, las diferentes teorías han sido propuestas para explicar el proceso de envejecimiento, sin que ninguna de ellas sea completamente satisfactoria ni universalmente aceptada. Teniendo presente esto, ¿sí? Eso de que ninguna de las teorías es completamente aceptada ni responde en forma completa a todas o permite explicar todas las modificaciones observadas, nosotros en lo que sigue abordaremos los cambios cardiovasculares con la edad, centrándonos en las modificaciones en los parámetros hemodinámicos y biomecánicos que hemos ido estudiando a lo largo del curso, sin entrar en el análisis de la discusión de la secuencia y la contribución relativa de los distintos factores propuestos como explicativos de los cambios observados. Lo que vamos a hacer en lo que sigue es describir los principales cambios vasculares, primeramente, y a partir de ellos analizaremos los cambios hemodinámicos y cardíacos asociados. Esto se fundamenta en que los cambios cardíacos se propone que ocurren en gran medida como respuesta adaptativa a los cambios en las condiciones de carga. Como ya hemos venido describiendo, más que actuar como simples conductos para el flujo sanguíneo, los vasos sanguíneos son estructuras dinámicas que se adaptan, se reparan, se remodelan y modifican sus características estructurales y funcionales en respuesta a distintos factores, como pueden ser las condiciones de carga, el estrés. Ya por los años 1880, los pioneros de la fisiología cardiovascular alertaban acerca de un progresivo aumento en la rigidez arterial con la edad y ponían en evidencia del impacto de ese aumento de la rigidez en la estructura y función cardíaca. En línea con lo anterior, acá observamos lo que ocurre a nivel de la impedancia y la rigidez aórtica, que se consideran cambios característicos con el envejecimiento. ¿Sí? En este primer gráfico lo que encontramos es las modificaciones de la impedancia característica, ¿se acuerdan que era de alguna manera un indicador de la resistencia al flujo? ¿Sí? Y cómo se ven modificando en función del avance de la edad. Bien, lo que encontramos es que a medida que envejecemos, la impedancia característica aumenta. De igual manera, tenemos que hay un aumento en la rigidez arterial registrada a nivel aórtico con el pasaje del tiempo. El parámetro que está utilizado para definir o para caracterizar la rigidez arterial es la velocidad de la onda de pulso, un parámetro que ustedes ya han visto y que recuerdan que se asocia la velocidad de la onda de pulso con la rigidez a nivel regional, o sea, se considera un parámetro indicador de rigidez regional. Entonces, en suma, como característica del proceso de envejecimiento, lo que tenemos es que existe un aumento en la impedancia aórtica y un aumento de la rigidez, ¿sí? Medida en este caso con el parámetro velocidad de la onda de pulso. A continuación trataremos de analizar los cambios estructurales que suceden a nivel aórtico que permiten entender las modificaciones biomecánicas que analizamos. Los siguientes gráficos nos muestran cambios a nivel estructural, como les decía. Bien, arriba lo que tenemos es el cambio en el área de sección transversal aórtica, ¿sí? La modificación que ocurre en el área de sección transversal aórtica con el pasaje del tiempo para hombres y mujeres. Observamos para ambos sexos que existe, a medida que el sujeto envejece, ¿sí? Que aumenta la edad, un aumento del área de sección transversal. Cuando miramos lo que es el espesor de la pared, nos encontramos, por un lado, que existe una modificación
a nivel del espesor de la media, que es poco significativa y que contrasta con las modificaciones que ocurren a nivel de la íntima. Bien, de manera tal que con la edad, acá están divididas en grupos y se consideran dos poblaciones distintas, por eso que cada una representada con una de estas barras. En esas poblaciones lo que observamos, que para esos grupos etarios existe poca modificación o poca diferencia en lo que es el espesor, de la capa media a medida que los sujetos son más viejos. En cambio, para ambas poblaciones, ¿sí?, encontramos que para los subgrupos de mayor edad, el espesor de la íntima aumenta. Los cambios con la edad, entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, involucran tanto a la íntima como a la media. Desde el punto de vista de los cambios en la íntima, podremos decir que existe una hiperplasia, que se muestra en lo que analizamos recientemente del aumento del espesor de la íntima con la edad. Bien, pero hasta el momento esto no nos permite, digamos, entender las modificaciones biomecánicas que habíamos analizado y que dijimos que íbamos a tratar de entender los cambios estructurales en el contexto de poder explicar las modificaciones biomecánicas que observamos. Entonces, dijimos, existe hiperplasia a nivel de la íntima y existe desde el punto de vista de los que son los cambios en el espesor, poca modificación a nivel de la capa media. ¿Bien? Esta capa en realidad es la que presenta mayores modificaciones en cuanto a su estructura, que no se traducen en las modificaciones de su espesor. Esta capa, que es la capa fundamental en lo que hace a lo que es el enfrentamiento o la respuesta a la carga, el soportar la carga hemodinámica impuesta, tiene una progresiva disminución, presenta una progresiva disminución y desorganización con pérdidas del ordenamiento y el arreglo de las fibras elásticas. Las fibras elásticas y las láminas elásticas ubicadas en la pared arterial muestran esa modificación, se afinan, se fragmentan, ¿sí? Y en contrapartida a estas modificaciones que hay a nivel de la elastina, de las láminas elásticas, que sufren un cambio cuantitativo con una disminución de las fibras elásticas, nos encontramos que existe en forma asociada un aumento en los niveles de colágeno que se identifican a nivel de la capa media y un aumento de los glicosaminoglicanos también a este nivel. Adicionalmente puede observarse un aumento de la calcificación. Ahora sí, el aumento en el colágeno y la disminución en el contenido de elastina, además de sus cambios cualitativos que habíamos dicho, podrían explicar los cambios en impedancia y rigidez que observamos, o sea, nos permiten entender, ¿sí?, lo que ocurre a nivel biomecánico. Existe mayor contenido de colágeno, un menor contenido de elastina y por tanto entiendo, ¿sí?, que existe una mayor impedancia y rigidez a nivel aórtico. Cabe señalar también que las modificaciones en la elastina me permiten entender las modificaciones en términos del área de sección transversal. Se dice que se atribuye a esas modificaciones a nivel del componente elástico la existencia de una dilatación arterial, a la que se suma, si bien no lo vimos, que la arteria se vuelve más tortuosa. Cabe señalar en relación con el correlato biomecánico que los cambios absolutos en la impedancia están de alguna manera contrarrestados por la dilatación del segmento aórtico. Hasta el momento hemos identificado que existen las modificaciones biomecánicas que tienen un correlato estructural, pero no hemos podido avanzar en cómo entender o cómo se explican o por qué ocurren estas modificaciones. Si bien, como dijimos, existen distintas teorías, podríamos pensar, ¿sí?, podríamos adherirnos
al menos en forma parcial, a la teoría de la fatiga de los materiales. ¿Sí? Las modificaciones estructurales, ¿sí? Teniendo en cuenta esta teoría, pueden entenderse considerando la posibilidad de fatiga del material asociada a la solicitación cíclica de la pared. Cabe señalar, teniendo en cuenta lo que hemos venido viendo, que a ese efecto directo del estrés mecánico se sumaría el de factores identificados en el proceso de envejecimiento, como ser la existencia de una inflamación crónica, el aumento de la glicosilación proteica y de la actividad de las metaloproteinasas, la estimulación de factores como la angiotensina 2, todos estos factores que han mostrado asociación con aumento de la rigidez. En línea con la posibilidad o con el rol significativo de la fatiga de los materiales como determinante de los cambios observados a nivel cardiovascular, encontramos que las modificaciones vasculares no se distribuyen en forma homogénea, sino que predominan en la aorta y en las arterias centrales predominantemente elásticas, con poco cambio a nivel de las arterias musculares. Esto lo visualizamos en los distintos gráficos que vemos aquí. Aquí arriba lo que tenemos es, tal cual habíamos ido observando, los cambios que ocurren en la velocidad de la onda de pulso con el aumento de la edad, ¿sí? A nivel aórtico. Como habíamos observado, los cambios ocurren en el sentido de que existe un aumento de la velocidad de la onda de pulso a medida que el sujeto envejece. Abajo tenemos el mismo gráfico, pero construido para la velocidad de la onda de pulso medida a nivel del miembro superior. Vemos que también existe un aumento en la rigidez en este sector o en esta región del árbol arterial. Sin embargo, las modificaciones son menos marcadas que las que observamos para la aorta. Si estos gráficos de alguna manera los reunimos en este gráfico inferior, nos encontramos que las modificaciones a nivel braquial, ¿sí? Graficadas en forma conjunta con lo que ocurre a nivel aórtico, ponen en evidencia eso que habíamos identificado al graficarlos por separado, que las modificaciones ocurren en forma no homogénea, concentrándose a nivel aórtico. De igual manera, observamos que existen modificaciones a nivel de la estructura carotidia, ¿sí? Como otros de las arterias más centrales, que muestran un aumento del espesor espesor íntima media y modificaciones estructurales con el pasar del tiempo. Nuevamente, las modificaciones no son tan acentuadas como las que habíamos visto a nivel aórtico. Al comparar, ¿sí? Lo que ocurre en una arteria femoral, que se considera una arteria muscular, y lo que ocurre a nivel de la arteria carótida, considerada una arteria elástica, vemos que la distensibilidad, que podríamos considerarla como el inverso de la rigidez, ¿sí? Con limitaciones, ustedes ya lo saben, la distensibilidad a medida que el sujeto envejece cae a nivel de la arteria carótida, mientras que a nivel de la arteria femoral las modificaciones son menos marcadas y no existe una clara reducción de la distensibilidad. Entonces, tal como dijimos, podríamos decir, existe una distribución no homogénea con cambios que se concentran fundamentalmente a nivel aórtico y en arterias centrales elásticas. De igual manera, en términos de no homogeneidad en las modificaciones, tenemos acá lo que ocurre a nivel de la arteria pulmonar en los círculos vacíos y lo que ocurre a nivel de la arteria aorta graficado como los puntos llenos, ¿sí? Lo que se registró fue, por un lado, la elasticidad y la velocidad de la onda de pulso calculada para ambas arterias. Cabe señalar que los estudios relativos a las modificaciones en el sistema menor, o sea, el sistema pulmonar, en las arterias pulmonares, son más escasos que lo que hay para las modificaciones que ocurren a nivel del circuito sistémico. De todas maneras, podemos visualizar que en términos de modificaciones son mayores los cambios que se observan
a nivel aórtico que en la arteria pulmonar. Existe un mayor aumento de la rigidez a nivel aórtico que a nivel pulmonar, tanto cuando consideramos el módulo elástico, cuando medimos la elasticidad, como cuando utilizamos el cálculo de un parámetro como es la velocidad de la onda de pulso, indicador de rigidez. Entendido las modificaciones que ocurren a nivel vascular, nos va a resultar fácil comprender las modificaciones hemodinámicas características del proceso de envejecimiento. Los siguientes gráficos muestran los cambios en presión sistólica, o sea, los niveles de presión sistólica y de presión diastólica a medida que avanzamos en edad. Lo que observamos tanto para mujeres como para hombres, hombres, que existe para el caso de la presión sistólica un aumento, ¿sí?, de la presión sistólica a lo largo de la vida. Bien. En el caso de la presión diastólica, las modificaciones son menos marcadas y lo que se observa que ocurre en distintas fases o se identifican distintas fases. Existe inicialmente un aumento de la presión diastólica con el pasaje del tiempo, ¿sí?, a sujetos a mayor edad, mayor presión diastólica, hasta aproximadamente los 50 años en los que se identifica que existe una especie de meseta, ¿sí? Ya no se producen mayores modificaciones, mayor aumento de la presión diastólica, mientras que después existe una reducción no tan marcada como el aumento en presión sistólica, pero existe una reducción que se define que es más significativa a partir de los 60 años. Bien. Obviamente, un aumento de la presión sistólica con una presión diastólica que cambia menos y cambia en el sentido de la reducción, supone que existe un aumento de la presión de pulso o diferencial a medida que envejecemos. Ese aumento de la presión de pulso se ha visto significativo y se ha visto que alcanzando determinados valores tiene, ¿sí?, importancia como marcador de riesgo, como factor de riesgo de eventos cardiovasculares, en particular en los sujetos de mayor edad. Si recuerdan lo que hemos visto a nivel del módulo de hemodinamia, resulta fácil comprender estas modificaciones. Un sistema arterial más rígido, ¿sí?, como hemos ido viendo, me explica, ¿sí?, estas modificaciones a nivel de la presión sistólica y diastólica, con aumento, un sistema más rígido, una mayor presión sistólica y una menor presión diastólica. Bien. Estas modificaciones tenemos que tenerlas, si bien las estamos viendo a nivel de las arterias centrales, tenemos que tener presente que tienen su correlato en términos de impacto a nivel de la microcirculación, ¿sí? Los efectos hemodinámicos y biomecánicos que estamos describiendo se impactan a nivel de la microcirculación. Este aumento de la pulsatilidad, este aumento de los niveles de presión arterial, ustedes ya habían visto que de alguna manera condicionan las condiciones, valga la redundancia, que existen a nivel microcirculatorio y pueden afectar el intercambio. Entonces, por un lado, existen esos cambios hemodinámicos y biomecánicos a nivel microcirculatorio que van a tener un efecto deleterio y por otro lado, también a nivel microcirculatorio se ven modificaciones en lo que es la matriz extracelular, de manera tal que con el envejecimiento se afectan la capacidad de transporte y la función de barrera microvascular. De igual manera, las modificaciones que venimos analizando que ocurren a nivel del sistema arterial nos van a poder permitir entender las modificaciones que ocurren en la onda de presión y flujo, que ustedes ya han visto que presentan diferencias entre los sujetos jóvenes y los sujetos ancianos o de mayor edad. Bien, recordarán que la onda de presión aórtica característica del sujeto joven es esta, mientras que en el sujeto anciano la onda aórtica característica es esta.
En forma, digamos, asociada tenemos diferencias en los que son los flujos. En este caso está registrado a nivel del tronco brachiocefálico. Onda de registro tipo 1, ¿sí?, que es característico del sujeto de mayor edad, y tenemos el tipo 3, que es característica del flujo para un sujeto, a este nivel, para un sujeto de joven. ¿Bien? ¿Se acuerdan que las diferencias en las ondas pueden ser explicadas en términos de diferencias en la contribución en el tiempo de arribo de las ondas reflejadas? ¿Sí? De manera que en el sujeto joven existe una clara onda bien definida en la fase diastólica luego de la incisura. ¿Sí? Bien, de manera que existe, como decíamos, en forma característica en el sujeto joven, un arribo tardío, ¿sí?, en diástole de las ondas reflejadas. En cambio, ¿sí?, en el sujeto de mayor edad, que característicamente tiene esta onda de presión, se explica también por el mismo fenómeno, y podemos decir, tal cual hemos ido analizando, el aumento de la velocidad de tránsito de las ondas determina que las ondas reflejadas arriben en forma más temprana, incluso llegando a nivel sistólico, ¿sí?, de la fase sistólica, de manera que existe un aumento de la onda de pulso. El mismo fenómeno es el que nos permite entender las diferencias en lo que es el registro del flujo a nivel del tronco brachiocefálico entre un sujeto joven y un sujeto de mayor edad, ¿sí? Las fluctuaciones, o sea, lo que existe es una mayor velocidad de tránsito, y entonces existe un arribo más precoz y mayores fluctuaciones a nivel del sistema arterial en términos de registro de flujo. Aquí abajo lo que tenemos es, para sujetos categorizados de acuerdo a la edad por décadas, sujetos sin enfermedad aterosclerótica cardiovascular y con enfermedad aterosclerótica cardiovascular, aquí en gris claro, ¿cómo es el índice de aumento? ¿Sí? El Augmentation Index porcentual, ¿sí? A medida que envejecemos, lo que vemos es que existe un aumento de la contribución, ¿sí?, un aumento del índice de aumento en términos porcentuales. Recordarán que el índice de aumento lo podemos analizar como un indicador de la contribución de las reflexiones a la onda de pulso, de manera que, en línea con lo que veníamos analizando, a medida que envejecemos, existe una mayor contribución de las reflexiones de ondas a la onda de pulso. Tratemos de entender ahora, en base a lo que venimos analizando, qué ocurre con la amplificación de la onda de pulso en asociación con el envejecimiento. Ustedes ya han visto este gráfico en el que se representan las ondas de presión, ¿sí?, registradas en distintos sectores del árbol arterial para un sujeto joven de 24 años, un sujeto de mediana edad, 54, y uno de 68 años. ¿Sí? Recordar, lo que tenemos aquí es los niveles de presión y vamos a ir analizando. Lo que vemos es, en el sujeto joven, a medida, ¿sí?, que nos alejamos o nos movemos hacia la periferia, aumenta, ¿sí?, la presión máxima registrada. Ustedes recordarán que en todo momento cualquier onda de presión, en cualquier sitio, la onda de presión que yo registro es la resultante de la sumatoria de la onda, de la contribución de la onda incidente y de las reflexiones que ocurren a nivel periférico. Bien, en el sujeto joven, a medida que me alejo o me muevo hacia la periferia, siempre hablando de registros en grandes y medianas arterias, existe un aumento de la presión máxima y por tanto decimos que existe una amplificación periférica del pulso, ¿sí?, sin grandes modificaciones en lo que es la onda, el nivel de presión arterial diastólica. En cambio, ¿sí?, a medida que avanzamos en la edad, nos encontramos,
Por un lado, lo que ya habíamos analizado, ¿no? Que los niveles de presión máxima son mayores. Ya habíamos observado que a medida que envejecemos, los niveles de presión aumentan. Bien, en este caso particular, este es el registro. Pero lo que vemos es que para iguales sitios de registro, ¿sí?, las modificaciones que se observan desde el centro hacia la periferia son menores. O sea, existe una menor amplificación del pulso a medida que envejecemos. ¿Sí? Este gráfico muestra algo, digamos, similar. Simplemente lo que se hizo es, para sujetos de distinta edad, se realizaba un registro invasivo con un catéter, se registraba a nivel aórtico y a nivel de miembros inferiores, ¿sí?, a nivel ilíaco. Y se estudiaba para cuánto era la amplificación en términos porcentuales. Se vio que a medida que envejecían, ¿sí?, a medida que el sujeto era de mayor edad, la amplificación era menor. ¿Bien? Esto, de alguna manera, digamos, es otra forma de mostrar lo que veníamos analizando. No les dije, este estudio fue realizado en dos poblaciones, ¿sí? Una era sujetos sin enfermedad arterial, ¿sí?, que son los puntos vacíos, mientras que los círculos vacíos, y mientras que los círculos negros representan a sujetos, representan los registros obtenidos en sujetos con enfermedad arterial. Bien, esto de alguna manera nos permite, lo que veníamos viendo anteriormente de registros de enfermedad arterial, enfermedad cardiovascular, y sí o no, de alguna manera los que nos pone de manifiesto que el proceso, ¿sí?, los cambios se observan con independencia de la existencia de enfermedad arterial. De alguna manera, en forma indirecta, nos apoya eso que decíamos, que los cambios que se observan con el envejecimiento son cambios per se, que pueden verse modificados por la intercurrencia de enfermedad, pero que son modificaciones propias del envejecimiento. De acuerdo a lo que hemos venido viendo, ¿cómo podemos entender esta reducción de la amplificación de la onda de pulso a medida que envejecemos? Bueno, si recordamos, la amplificación periférica del pulso se explica, entre otros factores, por las diferencias biomecánicas entre las arterias, con aumento, como ustedes saben, de la rigidez arterial hacia la periferia. ¿Sí? La amplificación va a ser mayor cuando la velocidad de la onda de pulso sea menor y la duración de la eyección sea más corta. Y cuando las reflexiones tengan una contribución mayor, ¿sí?, un buen efecto positivo mayor a nivel periférico en comparación con lo que ocurre a nivel central. Como vimos, existe en forma progresiva una reducción del porcentaje de amplificación a medida que envejecemos. Esto lo podemos entender por el impacto diferencial que veníamos analizando de los cambios asociados con la edad. De manera que lo que existe es, como vimos, una pérdida de la falta de uniformidad de la elasticidad. ¿Por qué? Porque habíamos observado que a medida que envejecemos existe un aumento de la rigidez, pero que ese aumento de la rigidez se concentra fundamentalmente a nivel central aórtico. Entonces, ahora puedo entender, con la misma línea de análisis que veníamos viendo, un aumento de la rigidez fundamentalmente a nivel central aórtico me permite comprender los cambios hemodinámicos y las modificaciones ahora en la onda de pulso, con una reducción de la amplificación, porque se pierde esa falta de uniformidad que existía entre el centro y la periferia, en términos de que la rigidez aumentaba a medida que me alejo de la aorta hacia la periferia. Analicemos ahora los cambios a nivel cardíaco. Para comenzar, lo que vamos a decir es que la mayoría de los cambios cardíacos se consideran secundarios a las modificaciones a nivel del sistema arterial y a los efectos del aumento de la carga hidráulica que se le impone. ¿Sí? Si miramos el siguiente esquema, vamos a decir, podemos llegar a comprender las modificaciones cardíacas fundamentalmente como un fenómeno adaptativo,
que va a resultar después en sí mismo deleterio para el corazón. Por un lado, ya habíamos analizado y ya habíamos visto los registros y constatado que existe un aumento de la rigidez arterial. Ese aumento de la rigidez arterial que supone modificaciones o se acompaña de modificaciones hemodinámicas, un aumento de la presión sistólica y un aumento de la presión diferencial o de pulso, modificaciones a nivel de la estructura aórtica que vimos que de alguna manera estaban en cambios en el tamaño, la tortuosidad, los espesores. Y ese aumento de la rigidez suponía, ¿sí? Se podría determinar o identificar mediante distintos parámetros, ¿sí? Un aumento de la rigidez en términos del módulo elástico, lo habíamos observado que se podía registrar así, se visualizaba un aumento de la velocidad de la onda de pulso como indicador de rigidez y un aumento de la impedancia aórtica. Todos estos parámetros, en definitiva, lo que suponen estos aumentos de impedancia, de rigidez, suponen un aumento, y los cambios hemodinámicos asociados suponen un aumento de la tensión parietal, de la carga que se le impone al corazón. ¿Sí? Un aumento, ¿se acuerdan que las características del sistema vascular también eran determinantes de la poscarga, ¿no? Entonces, ahora decimos, bueno, la carga que se le impone al corazón está aumentada. Esa carga aumentada en realidad lo que supone es un aumento de la tensión parietal. El corazón va a responder a ese aumento de la tensión parietal con modificaciones en su estructura y función que van a ser tendientes a tratar de volver los niveles de tensión parietal a los niveles previos o a los niveles anteriores a que se produjera esta modificación de las condiciones de carga. Como dijimos, y ahora vamos a analizar, esas modificaciones que ocurren a nivel cardíaco van a ser tendientes a recuperar o restablecer los niveles de tensión parietal y a mantener la función inalterada. Y ahora vamos a ver cómo ocurre esto o en qué medida se puede lograr esa mantención de la función a pesar de las modificaciones en las condiciones de carga. Cuando nosotros miramos lo que ocurre, nos encontramos que a nivel del miocardio existe una pérdida de miocitos con la edad por distintos mecanismos, porque hay una pérdida, como decíamos, distintos mecanismos explicatorios, un aumento de la apoptosis, un aumento de disminución de los mecanismos reparadores, múltiples mecanismos han sido involucrados en esta modificación, o sea, ¿cómo es que llegamos? Lo cierto es que tenemos una pérdida de los miocitos, pero asimismo existe un aumento, ¿sí? Una hipertrofia de los miocitos remanentes y un aumento del tejido fibroso en respuesta a ese aumento de la carga que suponen las modificaciones arteriales y los cambios hemodinámicos asociados. Algunos estudios han mostrado que esta hipertrofia ventricular supone un aumento de la masa ventricular con el envejecimiento. Sin embargo, existen otros estudios que no evidencian ese aumento de la masa ventricular. De todas maneras, como existe una pérdida de masa magra con el envejecimiento, se plantea que en términos relativos sí existe un aumento de la masa ventricular, aunque no exista en términos absolutos. Cabe señalar que esa pérdida de miocitos, hipertrofia de miocitos remanentes y aumentos del tejido fibroso, esa hipertrofia que ocurre, no se acompaña de unas modificaciones adecuadas en lo que es la perfusión, ya que no existe un aumento correspondiente a esa hipertrofia en los capilares que se observan a nivel cardíaco. Entonces, en consecuencia, el envejecimiento en definitiva supone una situación en la que existe una disminución de los nutrientes, del aporte de nutrientes, al menos en términos relativos, y una limitación de la eliminación de las sustancias de desecho producto metabólico, ¿sí? Entonces dijimos hipertrofia sin un acompañamiento capilar adecuado en términos de la
de la reserva, que es lo que observamos acá, la reserva miocárdica de sanguínea, o sea, la capacidad de modificar el flujo sanguíneo, nos encontramos que a medida que envejece el sujeto existe una reducción del flujo de reserva. Cuando miramos cómo impactan todas estas modificaciones que vimos a nivel cardíaco en términos de la función, tenemos dos aspectos a considerar. Por un lado, que estamos hablando de la función diastólica o de la función sistólica. Y por otro lado, en qué condiciones las estamos analizando. ¿Estamos hablando en reposo o en términos de capacidad de respuesta ante aumentos de los requerimientos, en forma característica, la capacidad de respuesta al ejercicio? Y aquí entonces, como forma resumida, decimos, bueno, son adaptativos, responden a los cambios en la carga y se manifiestan como alteraciones de la función diastólica que se pueden identificar en reposo, mientras que a nivel de lo que es la función sistólica no existen grandes modificaciones en estas condiciones. Cosa bien distinta es lo que ocurre cuando aumentamos la exigencia, porque existe una reducción, esas modificaciones que vimos suponen una reducción de la capacidad de respuesta ante aumentos de los requerimientos. Entonces, podríamos decir en forma resumida que existe en reposo se conserva la habilidad de la capacidad de las células miocárdicas de desarrollar tensión. Existe una discreta reducción en la velocidad, ¿sí?, de acortamiento a medida que envejecemos, pero existe una mayor duración de la contracción. O sea que estas modificaciones me hacen que me dan como resultado que cuando uno mira los parámetros de función global sistólica, en reposo no existan modificaciones con la edad. Por ejemplo, el gasto cardíaco y el índice cardíaco, el volumen sistólico, han sido identificados como parámetros que no muestran grandes modificaciones con el envejecimiento. Es decir, se mantienen tanto el gasto cardíaco, el volumen sistólico como el índice cardíaco sin cambios o presentan discreta reducción. Bien, como les adelanté, esto es bien distinto de lo que ocurre a nivel de la función diastólica. Y acá en realidad lo que les muestro es cómo se modifica para dos poblaciones a medida que aumenta la edad la relación entre la onda E y la onda A. ¿Se acuerdan que la onda E corresponde al llenado rápido, a la fase inicial, mientras que la onda A corresponde a la contribución, de la contracción auricular al llenado? A medida que envejecemos, ¿sí?, existe una reducción en ese cociente, en esa relación entre la contribución o el llenado relacionado con el llenado rápido y el aporte realizado por la contracción auricular. Entonces, como dijimos, a diferencia de lo que ocurre en condiciones de reposo para lo que es los parámetros indicadores de la función sistólica, a nivel de los parámetros y las características de la función diastólica, encontramos modificaciones que ya se evidencian en condiciones de reposo. De manera que hay una disminución del llenado rápido, temprano, y una mayor contribución de la contracción auricular al llenado. Bien, estos aspectos están relacionados con las modificaciones, un aumento en modificaciones cardíacas, la hipertrofia, el aumento del tejido fibroso, que comprometen lo que es la relajación y lo que es la rigidez del propio tejido miocárdico. Si bien analizamos los aspectos relativos a los cambios a nivel de los miocitos miocardio en específico,
las alteraciones o las modificaciones asociadas con la edad también comprometen el miocardio específico, existiendo una modificación también con lo que son a nivel de los nodos, en particular el nodo sinoauricular, que existe una reducción en el número de células marcapaso y modificaciones en lo que es el sistema específico de conducción, lo que permite explicar o entender que existe con el envejecimiento cierta predisposición, ¿sí?, o susceptibilidad al desarrollo de alteraciones en el miocardio específico. Como les adelantaba, si bien las modificaciones o los cambios no son tan marcados a nivel en reposo, sí se ponen en evidencia los cambios con el envejecimiento en términos de capacidad de responder a situaciones en las que aumentan los requerimientos, como puede ser durante el ejercicio. Esta figura lo único que, lo que trata de mostrar es que no solamente estamos hablando de la capacidad de respuesta al ejercicio, sino del desempeño atlético que se va modificando con la edad, o sea, o en relación con esa capacidad de respuesta. Vemos que si analizamos, estos son los récords mundiales para distintas disciplinas. Para los 100 metros vemos que tanto para hombres como para mujeres existe un aumento, ¿sí?, a medida que se envejece, ¿sí? Recuerden que, noten que la edad está ahora en el eje de las Y, ¿sí?, desde los más jóvenes hasta los más viejos, y se muestra cómo para el récord de 100 metros va aumentando, ¿sí?, el tiempo correspondiente a ese récord a medida que el sujeto envejece. Lo mismo se observa cuando hablamos de una carrera de 10.000 metros, ¿sí?, que aumenta el tiempo récord, y lo contrario existe cuando analizamos, lo contrario no, cuando analizamos la jabalina, lanzamiento de jabalina, lo que se observa es que la distancia de ese lanzamiento se ve reducida a medida que el sujeto envejece. O sea, tenemos una reducción de la capacidad de desempeño en las distintas disciplinas a medida que envejecemos. Yendo ya a algo más terrenal, dejando los récords, podemos decir que la capacidad aeróbica, la capacidad de realizar actividad, la capacidad de respuesta cardiovascular, la capacidad de realizar ejercicio aeróbico declina con la edad. Bien, acá lo que mostramos es la edad, ¿sí?, en aumento, y qué ocurre con el consumo máximo de oxígeno. Bien, para hombres y para mujeres. Esto muestra algo similar en cuanto, pero expresándolo en términos de reducción porcentual. Lo que vemos aquí es que a medida que el sujeto envejece existe una reducción del consumo pico de oxígeno. Bien, ¿cómo conectamos esta capacidad aeróbica con consumo pico de oxígeno? Bueno, en realidad para ver la capacidad aeróbica o la capacidad cardiovascular del sujeto, el consumo máximo de oxígeno, o en su defecto el consumo pico de oxígeno, es el parámetro considerado estándar oro para evaluarlo, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos microcirculación habíamos definido lo que era el consumo de una determinada sustancia y habíamos analizado el caso particular del consumo de oxígeno y les dije que era un parámetro ampliamente utilizado? Bueno, acá lo visualizamos porque se utiliza para definir la capacidad de un sujeto de realizar actividad física aeróbica involucrando grandes grupos musculares. ¿Y cómo se obtiene? Con la multiplicación, o sea, es el producto del gasto cardíaco y la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Esto era cuánto extrae del oxígeno el sujeto, obtenido como la diferencia entre el contenido de oxígeno a nivel arterial y el contenido a nivel venoso. ¿Bien? Una disminución en el consumo pico de oxígeno
lo que me está indicando es una menor capacidad de realizar actividad física del sujeto, ¿sí? Es uno de los componentes de la condición física, la capacidad cardiovascular. Estos cambios en la respuesta al ejercicio, la capacidad de responder a las exigencias que supone el ejercicio, se podrían, digamos, globalmente analizar como una disminución en la captación máxima de oxígeno, una disminución de la frecuencia máxima cardíaca y del volumen sistólico máximo, una disminución del gasto cardíaco y de la eyección ventricular, que se asocian a aumentos de ambos, tanto el volumen diastólico final como del volumen de fin de sístole. Esto que les acabo de comentar lo vemos aquí en los registros que se muestran en forma comparativa la respuesta de un sujeto anciano de mayor edad y un sujeto joven ante el ejercicio. Entonces, vamos a ir analizando distintas variables. Lo que tenemos acá es, en triángulos, representa la respuesta durante el ejercicio del sujeto de mayor edad y el sujeto joven se muestra con los círculos vacíos. Bien, empecemos acá. En realidad, por un lado decimos, bueno, partiendo del reposo, lo que se le hace en forma progresiva, se le pide, por ejemplo, que se hace este registro, que se suba una bicicleta y empiece a pedalear ante aumentos progresivos de la carga, ¿sí? Hasta alcanzar el pico, la capacidad, lo máximo que el sujeto puede realizar. Y esto se realiza y se van registrando distintos parámetros y la respuesta de esos parámetros ante el aumento progresivo de la carga. En reposo no existen grandes diferencias en la frecuencia cardíaca de los sujetos, jóvenes y ancianos, podríamos decirlo. ¿Bien? A medida que aumenta la carga, aumenta la actividad, se observa un aumento progresivo de la frecuencia cardíaca, como todos esperamos y conocemos que ocurre en respuesta al ejercicio. Sin embargo, a medida que progresa la carga, ¿sí?, la capacidad de respuesta de aumento de la frecuencia se ve reducida, ¿sí?, en el sujeto anciano o de mayor edad con respecto a la respuesta del joven. Esto es lo que habíamos mencionado previamente de que existe una menor frecuencia máxima cardíaca ante el ejercicio. Bien, como uno de los factores que explica esa reducción de la capacidad aeróbica. Bien, otro de los parámetros que habíamos visto involucrados es la fracción de eyección, ¿sí? De igual manera, ¿sí?, desde el reposo a la actividad pico, al pico de ejercicio, vamos en forma progresiva aumentando las cargas y vemos, ¿sí?, que existe un aumento de la eyección, de la fracción de eyección ventricular, a medida que progresa, fundamentalmente las etapas iniciales del ejercicio es bien marcada y después se produce una modificación menos acentuada y finalmente vemos acá que existe una separación. Si continuamos aumentando la carga, el sujeto joven es capaz de responder con un aumento de la fracción de eyección. Sin embargo, el sujeto de mayor edad no solamente no puede, ¿sí?, aumentar la fracción de eyección, sino que ve reducida, ¿sí?, ve reducido este parámetro ante aumentos progresivos de la carga. Bien, esto es otro de los factores que habíamos dicho, esa menor capacidad de respuesta, menor capacidad aeróbica, está explicada, entre otros factores, por esta reducción de la fracción de eyección máxima. Bien. ¿Qué pasa con la respuesta presórica? O sea, a medida que empezamos a hacer ejercicio, se observa una respuesta de aumento de la presión arterial. Fundamentalmente lo que ocurre es un aumento de la presión sistólica y con una reducción en unas modificaciones a nivel de la presión diastólica menos marcada, puede haber una cierta caída y la presión media
que es lo que estamos graficando acá, observa muestra un aumento en forma progresiva a lo largo del ejercicio, ¿sí? Acá, a diferencia de lo que habíamos visto para los otros parámetros, nos encontramos que es el sujeto de mayor edad el que muestra una mayor respuesta presórica, un aumento mayor de la presión arterial ante aumentos progresivos de la carga. ¿Bien? ¿Qué pasa con el índice cardíaco? Nuevamente lo que vemos es que existe, ¿se acuerdan que el índice cardíaco era el gasto cardíaco relativizado a la superficie corporal? En los sujetos de mayor edad, lo que observamos es que esa respuesta de aumento del índice cardíaco progresivo con el aumento de la carga es menos marcado, o sea, tiene una pendiente menor que aquella que se observa para los sujetos jóvenes. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos? Porque habíamos dicho, bueno, cuáles eran los parámetros que estaban involucrados o que explicaban esa disminución de la capacidad aeróbica. Y ahora diríamos, bueno, ¿cuáles son los mecanismos que subyacen a esta respuesta reducida? Y así como hemos venido viendo, podríamos, para otras modificaciones, vemos que los mecanismos son multifactoriales y seguramente involucran, por un lado, modificaciones intrínsecas del miocardio en términos de su contractilidad, una modificación de la carga arterial, que ya dijimos que existe un aumento de la poscarga, en componente, en términos del componente, particularmente en términos del componente arterial, un desacople entre lo que es las características de trabajo del ventrículo y su carga, o sea, un desacople ventrículo-arterial, una disminución de la efectividad de la respuesta al control autonómico, tanto a nivel de lo que es el propio miocardio como del sistema arterial. ¿Bien? Cada uno de los distintos factores que analizamos contribuirían a esa deficiencia en la capacidad de respuesta al ejercicio. Este último aspecto se ha puesto como un factor central, o sea, la incapacidad de una respuesta adecuada al control autonómico. ¿Bien? En realidad, cuando uno analiza, se dice los mecanismos o los factores que contribuyen a la deficiencia del control cardiovascular en términos de regulación de su respuesta regulatoria con la edad, ya sea, por ejemplo, los cambios a nivel de la frecuencia cardíaca, los cambios a nivel de la poscarga, tanto, como decíamos, a nivel miocárdico como a nivel muscular, la respuesta en términos de contractilidad y la posibilidad de redistribuir el flujo, cosa que habíamos analizado en otra de las instancias cuando hablábamos de microcirculación, la importancia de que en la respuesta al ejercicio exista una respuesta de aumento del gasto, pero también de una redistribución adecuada de ese gasto, de manera de dar una respuesta eficiente. Vemos que todos estos factores están alterados y han mostrado una deficiencia en lo que es la respuesta o la modulación simpática. Podríamos decir que existe un déficit, una reducción de la respuesta al estímulo simpático. Y acá una de las cosas importantes es que ese déficit aparente en lo que es la modulación simpática ocurre en el envejecimiento en asociación, ¿sí?, con un aumento de los neurotransmisores circulantes, los neurotransmisores asociados a la activación simpática, que en definitiva decimos, bueno, existe un aumento de los neurotransmisores simpáticos y una menor capacidad de respuesta. Si ustedes se acuerdan de cómo es el interjuego, cómo es la regulación de los receptores y la respuesta de los órganos blancos a la estimulación de los factores a los neurotransmisores, entenderán que no son contrapuestas estas dos visiones. Existe un aumento simpático y una disminución asociada de la capacidad de respuesta, ¿sí? Lo que se observa, dijimos entonces, es una disminución de la respuesta
con un aumento de las catecolaminas circulantes, una disminución del estímulo, o sea, de la respuesta inotrópica, conotrópica y vasodilatadora. Para finalizar, les dejo esta tabla que me pareció interesante porque de alguna manera resume las modificaciones que hemos ido viendo y por otro lado nos permite hacer un análisis o una correlación de cómo estos cambios guardan relación o cómo podrían explicarse, asociarse a los cambios propios de la enfermedad, ¿sí? O sea, si bien entendemos y defendemos, como hemos visto ahora, que los cambios con el envejecimiento deberían ser considerados como un proceso distinto al de enfermedad, es claro, por lo que hemos ido viendo, que estas modificaciones propias del envejecimiento hacen al sujeto más vulnerable al desarrollo de enfermedades o lo que es lo mismo o en relación con esto disminuyen su capacidad de respuesta ante distintas noxas. En relación con lo anterior, me interesaba mostrarles estas dos modificaciones que ocurren y ahora analizaremos en el proceso propio de desarrollo de la aterosclerosis, lo que se definió como un continuum cardiovascular aterosclerótico y el continuum cardiovascular del envejecimiento. Para poner, digamos, me parece para poder dejar bien claro que los cambios vasculares con la edad suponen condiciones favorables para el desarrollo de alteraciones propias de la enfermedad. Este continuum fue propuesto hace tiempo por Dusau, que explicaba, digamos, el desarrollo de enfermedad aterosclerótica coronaria y sus complicaciones, la posibilidad de complicaciones de la enfermedad en asociación con la presencia de factores de riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces, lo que evidenciaba es la exposición a los reconocidos factores de riesgo cardiovascular, dislipemia, hipertensión, diabetes, tabaquismo, obesidad, suponía, digamos, esos factores de riesgo, la exposición a estos factores de riesgo, llevaba al desarrollo de enfermedad arterial aterosclerótica y a partir de esa enfermedad arterial aterosclerótica presente a nivel de las arterias coronarias, podría evolucionar ese proceso para dar lugar en última instancia a una complicación de la enfermedad que es el infarto de miocardio. Ese infarto de miocardio, una vez ocurrido, digamos, tendría también, asociaría o eventualmente podría asociar otras modificaciones arrítmicas, el remodelado, la dilatación ventricular, desarrollo de insuficiencia cardíaca y finalmente podría conducir a la enfermedad terminal. ¿Bien? De forma análoga a ese continuo cardiovascular, en realidad se debería complementar con lo que ocurre a nivel cardiovascular con el envejecimiento y tenerlo presente como un continuo, ya que decíamos, bueno, el envejecimiento con las modificaciones a nivel aórtico, fundamentalmente, o sea, como habíamos analizado, suponen un aumento de las condiciones de carga y modificaciones a nivel cardíaco, fundamentalmente por una respuesta a ese aumento en la tensión que impuesta al corazón, que lleva a una hipertrofia, esa hipertrofia que no está acompañada adecuadamente de un aporte sanguíneo adecuado, o sea, no se acompaña de una proliferación vascular capilar suficiente y que puede, digamos, dar lugar, ya sea el propio podría eventualmente en reposo, pero fundamentalmente cuando aumentan las demandas, a isquemia miocárdica en forma análoga a lo que hemos ido viendo como para el proceso de enfermedad aterosclerótica. En definitiva, como les decíamos, podríamos decir, por un lado, que el propio continuum de envejecimiento pone al sujeto, o sea, podría llevar a alteraciones cardiovasculares similares a las que se observan en el proceso de enfermedad aterosclerótica. Y por otro lado, lo que deja de manifiesto también la existencia de un montón de puntos en común de las modificaciones que ocurren con el envejecimiento que, sobreagregados a la exposición de factores de riesgos, aumentaría
digamos, el riesgo de desarrollar enfermedad. Bueno, de hecho, entre los factores de riesgo cardiovascular está la edad como uno de los principales.